Entonces, Pedro, buen día, bienvenido a Virtual Educa Bolivia. Buen día, Weimar. Te decíamos, Pedro, eh, a veces se presentan estas fallas técnicas, estas limitaciones, aparentemente se debe a un problema de audio, pero bueno, vamos a llevar adelante esta entrevista porque nos interesa conocer más detalles acerca de lo que es la IA y fundamentalmente de lo que estás realizando por parte tuya como un proceso de capacitación a tus colegas profesores y por el otro lado también estos desafíos que nos está planteando la IA en cuanto a revolucionar, transformar los procesos de educación-aprendizaje. Pedro, a ver, coméntanos, ¿cómo ves tú la inteligencia artificial y el impacto que está causando a nivel nacional? Porque a nivel internacional obviamente tenemos referencias, pero a nivel nacional nos interesa recibir una información de parte tuya, toda vez de que estás de la mano todos los días con los profesores realizando distintos cursos de capacitación. Sí, gracias, Weimar, por la pregunta. Comentarte y también a todos los que están en la emisión que hemos estado capacitando a los maestros a nivel nacional. Te comento que hemos estado en todos los departamentos de Bolivia capacitando en diferentes distritos de Bolivia sobre las tecnologías. Los maestros están respondiendo, se están capacitando. Entendemos todos que la importancia de poder capacitarnos primeramente en lo que es las tecnologías y las IAs es primordial. Eso como primer paso. Como segundo paso, se está analizando de qué manera tendríamos que modificar las metodologías de enseñanza hacia los estudiantes, entendiendo que estas IAs en muchos de los casos están facilitando bastante el aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, Weimar, comentarte que los maestros están predispuestos por aprender y capacitarse como primer paso. Bien. Pedro, una pregunta que salta, y la opinión pública lo conoce muy bien. El Ministerio de Educación se hizo distintas críticas, pero al final pretendió de alguna manera meter algunas materias complementarias a la currícula. Estoy hablando de temas importantísimos, como es el caso del ajedrez, que no es ninguna novedad, porque el caso de países hermanos que están prácticamente muy cerca a nosotros, como es el caso del Perú y otras, en la Argentina más aún, han venido implementando hace décadas atrás el aprendizaje del ajedrez, por decirlo así. El tema, por ejemplo, u otros temas también de importancia, como es el caso de la robótica, como es el caso de la educación financiera, que se han pretendido incorporar a la currícula, pero que de pronto el magisterio ha cerrado filas y ha sido renuente a que se incruste o se incluya a la currícula este tipo de componentes. Entonces, nuestra pregunta es la siguiente. Dado de que hace un par de años atrás se pretendió incorporar estas materias, ¿de qué manera o con qué predisposición encuentra el magisterio, ¿no es cierto?, o ve la incorporación de las nuevas tecnologías, como es el caso de la IA? Sí, muy buena pregunta, Weimar. Hay dos cosas que tendríamos que dividir en esta parte. Primero, la idea de incorporar ese tipo de materias o contenidos en el currículo es muy buena. Por ejemplo, el tema de robótica o la implementación del BTH con las materias de informática, por ejemplo. Esa idea es muy buena, es positiva. Sin embargo, ya en la implementación me refiero más que todo al tema de material, ¿no? Instrumentos, herramientas para poder desarrollar esos contenidos, es donde no tenemos. Por ejemplo, el Internet, ¿no? El tema del Internet, los estudiantes tienen que comprar y sabemos que es muy caro. Uno, dos, los dispositivos, ¿verdad? Se necesita celular, una computadora. Y en ese tema de las herramientas, Weimar, es donde nos vemos imposibilitados de poder avanzar
con esa primera idea que es muy buena. El desarrollo de sus contenidos son muy buenos. El problema es cómo lo desarrollamos, ¿verdad? Entonces, si el Ministerio de Educación satisface ese tema de dotar de Internet, dotar de algunas herramientas a las unidades educativas, sería súper genial, ¿verdad? En ese sentido tendríamos que mejorar en la facilitación de los instrumentos y también el tema del Internet en las unidades educativas. Sin embargo, es bueno recordar, para que la población también un poco haga memoria, y muchos de los maestros lo saben muy bien, sucede que hace aproximadamente unos 12 años, si no me falla la memoria, o 10 años, el gobierno nacional ha entregado unas computadoras individualizadas como dotación a todo el magisterio. Entiendo de que creo que ha habido algún magisterio que no ha recibido, pero al final se ha hecho una importante dotación de computadoras a los maestros, ¿no? Y sin embargo, los maestros no necesariamente, aún contando con estas computadoras, han logrado, ¿no es cierto?, incluir en sus procesos de enseñanza-aprendizaje el uso de la informática básica, cuando menos. Entonces, Pedro, si yo te he invitado a conversar en esta oportunidad es porque quiero recoger precisamente de ti, que tienes ese día a día interactuando con los profesores, etcétera, ver cómo finalmente se va a poder implementar. De pronto han recibido las computadoras hace más de 10 años atrás, no se ha visto grandes transformaciones porque estamos hablando incluso mucho antes del periodo de la pandemia, gran parte, si no la totalidad de los 170,000 profesores a nivel nacional han recibido esta dotación de las computadoras, pero no se ha visto resultados muy importantes, por ejemplo, en ese proceso de evaluación, si vale el término, de las clases virtuales que como emergencia de la pandemia se llevó adelante. Entonces, ahí mi pregunta, Pedro, ¿qué es lo que está pasando finalmente? Sí, recordando de que sí se han dotado efectivamente las CUAS en las unidades educativas. Sin embargo, volvemos al mismo problema, Weimar. Se ha dado los instrumentos en esa época. Sin embargo, no ha habido el segundo paso, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de Internet. ¿Cómo vamos a configurar esas computadoras si no teníamos un Internet adecuado en las unidades educativas? No se ha realizado una capacitación a los maestros para poder manejarlas. Y básicamente esas computadoras, cuando se han ido entregando, sufrían de bastantes inconvenientes, como por ejemplo la configuración. No tenían el permiso de diferentes software, por ejemplo, el Office, tú sabes que hay que solicitar permiso. Entonces, la idea estaba buena también, ¿no? La idea estaba buena. Pero hay que hacer una diferenciación, Pedro. La diferenciación es que las computadoras Lenovo, esas computadoras que se les entregó directamente a los profesores, esa es una dotación específica para los profesores. La otra dotación de las computadoras CUAS a las que tú haces referencia, esas fueron dotadas a las unidades educativas. Y evidentemente tuvieron algunas limitaciones. Entonces, hubo una dotación, y esto hay que aclarar a la opinión pública, ha habido una importante dotación de computadoras que directamente se les ha entregado a los profesores, ¿no? Computadoras que de alguna manera debería haberles ya adiestrado en ciertas capacidades informáticas básicas, que de pronto en el periodo de la pandemia deberían haberse visto esos resultados de su capacitación ya personal. O sea, estoy haciendo referencia a la primera dotación de computadoras Lenovo para cada uno de los profesores. Correcto. No, muy bien, Weimar. Y hay que aplaudir, ¿no?, esa iniciativa de la dotación de computadoras a los maestros. Y ha habido resultados, Weimar. Yo personalmente fui capacitando a los maestros en el tema de desde ofimática básica y otro tipo de temas. Y los maestros han ido respondiendo, tanto los maestros nuevos como los maestros ya de bastante trascendencia. Y se ha dado el impacto en la mejora de la tecnología, en el uso básico de los maestros en el tema de la tecnología. Claro, no en un avance óptimo, digámoslo así, pero sí se ha ido avanzando gradualmente y los maestros actualmente
Tienen, sí, tienen bastantes diplomados, diferentes cursos de actualización y todo aquello. Y bueno, pero básicamente vuelvo al mismo problema, ¿verdad? El mismo problema de que el Ministerio de Educación ha dotado computadoras, pero todavía falta ese segundo paso de implementar, por ejemplo, antena satelital para Internet, ¿no? En las unidades educativas, para que podamos usar esas computadoras en la unidad educativa. Dos, hablamos de la modalidad a distancia. ¿De qué nos sirve que el maestro esté preparado si al estudiante no tienes ni siquiera para poder comprarse Internet o un dispositivo para poder manejar las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, ese paso todavía falta que el Ministerio de Educación vaya mejorando. Bueno, en realidad, tú eres parte del magisterio y eso es importante, pero de pronto, Pedro, te traíamos a colación de la dotación de las computadoras para cada uno de los profesores. Traemos a colación de hace 2 años atrás de este intento del Ministerio de Educación de incrementar o de añadir, yo diría, materias básicas como es el ajedrez, la robótica, educación financiera, el inglés, y hubo una resistencia, e incluso llegaron algunos memes, ¿no es cierto?, que se han convertido ya anecdóticos, como que dirigentes del magisterio dicen de que para enseñar robótica tienen que ir a aprender a la NASA, o sea, cosas de esas que nos hacen ver a la ciudadanía en general de que hay una resistencia a la incorporación de estas nuevas áreas, que no son tan nuevas, porque tú bien sabes que se han implementado hace décadas atrás en otros países de Latinoamérica. Nos hacen ver a un sector del magisterio que todavía se resiste a la incorporación de estas áreas que son vitales para que las nuevas generaciones cuenten con todas las habilidades necesarias para encarar su futuro profesional, pero sobre todo, ¿no es cierto?, para encarar su futuro laboral. Entonces, ahí me salta la duda, Pedro, sin entrar todavía al tema de la inteligencia artificial, que es un capítulo aparte, pero al final de pronto se advierte este tipo de limitaciones y obviamente sobre lo cual se crean distintos impedimentos, ¿no? En la falta de dispositivos, que obviamente va a ser así, no van a tener el 100% de los estudiantes dispositivos a su alcance. En la conectividad también tiene ciertas limitaciones, no todos llegan, ha habido anécdotas tremendas, hasta dolorosas de parte de algunos alumnos que tenían que caminar kilómetros para tener o alcanzar la señal, etcétera. Pero yo veo un poco, Pedro, todavía una resistencia del magisterio. Y mi pregunta es, ¿cómo avanzamos en la conciencia del maestro de aprender esto o finalmente, ¿no es cierto?, de buscar otras alternativas? Pero lo que no se puede hacer es dejar de enseñar algo que es imprescindible para nuestras nuevas generaciones. Muy buena observación, Weimar, y hay que recordar dos cosas muy importantes en este sentido. Primero, cuando hablamos de currículo, el currículo no tiene que venir de arriba para abajo. Es decir, el Ministerio de Educación está actuando de una manera muy autoritaria en la imposición de algunos aspectos en el currículo. Debería de ser a lo contrario. El currículo debería de ser trabajado desde abajo, desde las bases. Ellos tendrían que ir socializando, sugiriendo diferentes contenidos. No es que los maestros no quieran implementar robótica, informática o ajedrez, etcétera. Más al contrario, sí, queremos hacer aquello, queremos enseñar a partir de esos contenidos. El problema es que hay una imposición de algunas cosas y se chocan con las bases por diferentes motivos, como te había dicho. ¿De qué sirve implementar robótica si ni siquiera tenemos internet? ¿De qué sirve implementar robótica si no tenemos los insumos necesarios en diferentes unidades educativas? Entonces solamente se queda como una idea. Es decir, si tú vas a aceptar algo, tiene que ser con todos los implementos necesarios para poder implementarlo bien. Ahí es el problema, ¿verdad? Entonces, el maestro tiene la predisposición. Es más, ya
hemos ido viendo resultados a pesar de diferentes dificultades. Hay experiencias muy bonitas de maestros que han ido implementando este tipo de contenidos y los estudiantes también están respondiendo, ¿verdad? Entonces, no es que no queramos, más al contrario, estamos predispuestos a implementar este tipo de contenidos, pero se tiene que evaluar, ¿sí? Que nos den todos los insumos necesarios para poder implementarlo de una manera óptima, Weimar. Porque el otro problema también es, tenemos un magisterio con 170.000 profesores, ambos, magisterio rural y urbano, y tenemos una, más allá de los 35, más allá del 35%, si no me falla la memoria, de los maestros está prácticamente sobre la edad de jubilación. Probablemente también sean ese tipo de impedimentos que no permite finalmente a a una nueva generación de maestros que tienen una nueva visión, una distinta visión, frente a una generación de maestros que vienen prácticamente de hace más de 30, 40, 50 años atrás. ¿Tú no crees de que de alguna manera esto también tenga que ver con los resultados? Mira, yo como experiencia, Weimar, y lo hablo con fundamento, yo he tenido la oportunidad de capacitar diferentes temáticas en todo Bolivia, ¿sí? En diferentes poblaciones, maestros nuevos, maestros en recorrido y maestros también ya en una edad avanzada. Te diré, Weimar, que los maestros, ¿sí? Que ya están, ¿no? A un paso de jubilarse, están también predispuestos y se actualizan con todos estos contenidos. Sin embargo, también hay que mencionar, Weimar, que nadie quiere jubilarse en esta metodología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno se jubila, la jubilación es muy baja en el tema monetario, así que hay muchos maestros que realmente prefieren seguir trabajando y muchos de ellos sufriendo de bastante salud. Sí, pero no hay de otra, Weimar. ¿Por qué? Porque en Bolivia la crisis realmente está muy, pero muy encima de las expectativas de jubilación. En ese sentido, Weimar, informarte también que la nueva generación, sí, efectivamente están entrando con bastante fuerza, bastantes maestros muy actualizados y muy bien preparados, pero no hay que subestimar la predisposición que tienen nuestros maestros ya con una avanzada edad, que también se están capacitando, se están esforzando por actualizarse y tratan de poder estar a la par con las tecnologías. En el caso específico de la inteligencia artificial, va a tener un impacto, y de hecho está teniendo un impacto mayor al que tuvo, por ejemplo, YouTube. YouTube se creó en el 2005 y el impacto fue fuerte, aparecieron los tutoriales, y hoy por hoy los estudiantes no solamente aprenden en lo que se les da en las clases, sino aprenden a través de estos instrumentos tecnológicos como son los tutoriales en las plataformas de YouTube. La IA es mucho más impactante en cuanto a los procesos educativos. Ahora, el tema es, vamos a primero otra vez intentar capacitar con los distintos programas que entre otras cosas tienen también su costo, como fue el Profocon, como el último periodo que implementaron este denominado programa de formación profe, etcétera. Vamos a continuar con esa reiterativa frustración, porque yo lo llamo así. Las capacitaciones con el Profocon no han tenido los resultados que se esperaba, por eso se ha cerrado. Ha habido una evaluación incluso. Ahora con el profe, que también ha intentado nuevamente retomar la capacitación, pero finalmente vamos a seguir capacitando y capacitando, y finalmente no vamos a tener ninguna repercusión favorable en la transformación educativa en el aula. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi pregunta es, Pedro, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a tener que continuar capacitando en la IA a gente que al final se intentó capacitarse más de una década atrás, y que no se arrojó resultados positivos. Muy, muy buena pregunta, Weimar. Me encanta de verdad esa pregunta. Y acá nuevamente, ¿verdad? Nuevamente el Ministerio de Educación está implementando un verticalismo y un autoritarismo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que todo lo que ellos hacen es el fin.
Les voy a dar un claro ejemplo. Cuando una institución privada capacita, esos certificados que otorgan no vale para nada en el currículo de un maestro, ¿sí? En la resolución ministerial 0001-2025 claramente indica que el único certificado que vale básicamente es el que otorga el Ministerio de Educación. Ajá. Entonces, a ver, si viene una institución privada de afuera con todas las ganas y con toda esa capacidad de capacitar, al final ese certificado no sirve. Entonces, ¿el maestro qué hace? El maestro solamente depende de las capacitaciones que hace el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque al final ese certificado es el que vale. Entonces, en ese sentido, Weimar, las capacitaciones deberían de abrirse un poco más a diferentes instituciones privadas para que también puedan capacitar y esas capacitaciones realmente valgan, ¿verdad? No nos podemos limitar a las capacitaciones que otorga el Ministerio de Educación. Sin embargo, está limitado, ¿verdad? Ahora, los maestros en el tema de capacitación, ¿sí? Ellos tienen todas las ganas de capacitarse. Ahora, actualmente, los maestros no solamente tienen una licenciatura, tienen diferentes diplomados, tienen algunas maestrías y se están preparando. Y estamos totalmente conscientes de que ahora la manera de enseñar a los estudiantes efectivamente es con el uso de la tecnología. Pero vuelvo a amplificar el punto. El Ministerio de Educación debería de abrir un poco más las puertas a otro tipo de instituciones que puedan capacitar y ese tipo de capacitaciones tenga validez en el currículo del maestro y, ¿por qué no, también en el RDA? Weimar, yo te soy bien claro en esto. Sí, si tú entras al RDA de un maestro, solamente están permitidos los certificados que otorga el Ministerio de Educación. Pero ¿por qué deberían de abrir ese abanico de posibilidades de que si un maestro se capacita en una institución privada, debería también ese certificado poder ingresar al RDA que tiene el maestro como currículo? Así es. Bien. Pedro, este es un tema interesante, tiene muchas connotaciones. Y lo más fundamental es, en una segunda parte que vamos a tener la posibilidad de conversar contigo, es qué otras alternativas, al margen de las capacitaciones, qué otras alternativas se puede usar para preparar a las nuevas generaciones. Aquí no es el sujeto, digamos, de análisis por el que se está haciendo un esfuerzo para mejorar el proceso educativo, no es finalmente el profesor. Es el estudiante que hoy en día necesita desarrollar habilidades que estén actualizadas, que respondan a las demandas del mercado laboral, ¿no es cierto? Entonces, esa debería ser la preocupación, no solamente pensar, digamos, en lo que pueda representar para el magisterio, sino pensar en los alumnos, ¿no es cierto?, en los estudiantes y en la necesidad de que necesitan desarrollar y capacitarse en determinadas habilidades. De este tema vamos a seguir conversando, querido Pedro, porque tenemos un tema pendiente, el tema de la inteligencia artificial, que está rebasando prácticamente, ¿no es cierto?, las limitaciones que hoy en día, digamos, tienen muchos de los educandos o de los educadores, como son los profesores. La inteligencia artificial está trayendo muchas ventajas, pero al mismo tiempo también va a crear mayores asimetrías en términos de que muy pocos van a ser los que finalmente van a acceder al uso de estas herramientas frente al grueso de la población que lamentablemente por distintos factores, sobre todo socioeconómicos, no les permite ingresar. Pedro, un abrazo y será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, Weimar. Y para terminar, Weimar, simplemente decirte de que como maestros estamos conscientes que tenemos un gran desafío en el manejo de las inteligencias artificiales en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero nuevamente repetirte, Weimar,
de que nos estamos capacitando, estamos actualizándonos en el tema de las inteligencias artificiales y hay predisposición como maestros en la implementación de diferentes contenidos tecnológicos en el aula. ¿Por qué? Porque somos realmente conscientes de que ahora es la era tecnológica y nos estamos preparando en ello. Gracias, Weimar, más bien por este espacio que brindas a los maestros para poder expresar nuestra voz y felicitarte de verdad por tu programa. Gracias, Pedrito. Un abrazo. Será hasta una próxima oportunidad. Vamos a ir a una pequeña pausa y tenemos ya